Leyendas de la Dragonlance, 1. El Templo de Istar. Margaret Wise y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro segundo. Capítulo 11. La Noche de los Hados. Fue conocida en la historia como la Noche de los Hados, la noche en la que los auténticos clérigos abandonaron KRYNN. ¿Dónde se dirigieron? ¿Cuál fue su destino? Es algo que ni siquiera figura en las crónicas de Astinus. Hay quien afirma haberlos visto en los trágicos días de la Guerra de la Lanza, 3 siglos más tarde de su desaparición, y son numerosos los elfos que juran por lo más sagrado que Loralón, el más importante y devoto de los sacerdotes de su raza, recorrió las arrasadas tierras de Silvanesti, llorando su declive y bendiciendo los esfuerzos de cuantos se entregaron a la ardua tarea de reconstruirla. Pero, para la inmensa mayoría de los habitantes de KRYNN, el desvanecimiento de los verdaderos ministros del bien pasó desapercibido. Sea como fuere, aquella fue la noche de los hados en diferentes aspectos. Crisania huyó de la sala de audiencias del príncipe de los sacerdotes movida por el desconcierto, por el temor. El desconcierto era fácil de explicar, había visto a la más perfecta criatura, un dignatario que aún reverenciaban los eclesiásticos de su tiempo, como un simple mortal. Asustado de su propia sombra, un hombre que se agazapaba tras sus hechizos y permitía que otros gobernaran en su nombre. Todas las dudas, los recelos que habían revuelto su alma cobraron vida con lacerante intensidad. En cuanto a su temor, no podía, o no quería, definirlo. Al salir de la estancia corrió a trompicones, sin saber qué hacía ni a dónde iba. Transcurridos los primeros minutos de incertidumbre, deseosa de serenarse, se refugió en un rincón, secó sus lágrimas y recobró la compostura perdida. Avergonzada de su pasajera pérdida de control, la sacerdotisa decidió presta su curso de acción. Tenía que encontrar a Denubis, demostrar a Raistlin que se había equivocado. Tras recorrer varios pasillos vacíos, iluminada por la exigua, tenue luz de Solinari, Crisania arribó al ala del templo en la que se hallaba el aposento del clérigo. Aquella historia de eclesiásticos que se esfumaban sin dejar rastro no podía ser cierta. Cuando vivía en el futuro, en su propia era, la dama nunca creyó las leyendas sobre la Noche de los Hados, que juzgaba un cuento infantil. Ahora que le había sido dado vivirla, aún estaba persuadida de que Raistlin cometía un error. Avanzó sin pausa, familiarizada con el camino. Había visitado a Denubis en incontables ocasiones a fin de conversar sobre teología o historia, o bien para escuchar los relatos de este acerca de su hogar. Llamó con los nudillos, suavemente, y nadie contestó. Duerme, se dijo a sí misma, irritada por el súbito estremecimiento que agitó sus vísceras. Ya ha pasado la hora de la vigilia. No debo molestarle, regresaré mañana. Pero golpeó una vez más la puerta, al mismo tiempo que pronunciaba el nombre del clérigo. Tampoco hubo suerte. Volveré, determinó, si bien su mano manipulaba el picaporte, desobediente a su voluntad de retirarse. Denubis, susurró con un nudo en la garganta. Reinaba una gran oscuridad en aquella zona, que se asomaba a un patio interior y, así, no recibía los haces lunares. Esto es ridículo. Se reprendió severa, visualizando la turbación del clérigo y la suya propia si él, al despertar, se tropezaba con una figura femenina en la negrura de su dormitorio. De nada le sirvieron estas recomendaciones, abrió la puerta de par en par y se apresuró a encender una vela encajada en su palmatoria. El orden, el recogimiento eran absolutos. Los libros del eclesiástico, sus plumas y los documentos que a menudo tomaba prestados de la sala de escribas para concluir su labor yacían en el escritorio, como si hubiera abandonado la alcoba con la intención de regresar de inmediato. Incluso su ropa estaba allí, confirmando las esperanzas de la dama, pero un sentimiento de ausencia inundaba la cámara, tan fría y desnuda como el intocado lecho. Por un instante el resplandor de la candela enteló la vista de Crisania y, al notar que le flaqueaban las rodillas, se apoyó en el quicio de la puerta. De nuevo se forzó a relajarse, a razonar. Extinguió la oscilante llama, la dejó en su lugar, cerró con firmeza la puerta y, haciendo acopio de energías, se encaminó hacia los pasillos donde estaba su dormitorio. Debía admitirlo,
Había llegado la noche de los hados y, con ella, el fin de la institución a la que servía. Se acercaban las fiestas de invierno, y, según los anales de la historia, dentro de 13 días, se desencadenaría el cataclismo. Este pensamiento hizo que se detuviera. Débil, mareada, se asomó a una ventana abierta que daba al jardín, a esta hora bañado por los blancos resplandes de Solinari. Debía despedirse de sus planes, sus sueños, su propósito. Al regresar a su época tan solo, podría informar de un desesperante fracaso. El plateado jardín danzaba en una nebulosa, la sacerdotisa estaba demasiado consternada para contemplarlo e imbuirse de su paz. Había encontrado una iglesia corrupta, a un príncipe incapaz de evitar la destrucción del mundo. Hasta había fallado en su designio de apartar a Raistlin de la oscuridad. Sabía que el hechicero nunca la escucharía e intuía que, en este mismo instante, el nigromante se reía de su ingenuidad con su espantosa mueca burlona. Hija venerable. La invocó una voz. ¿Quién eres?, preguntó ella, enjugando su llanto y tratando de aclararse la garganta. Tras pestañear varias veces escrutó la penumbra, justo a tiempo para vislumbrar una embosada figura que emergía de su manto. Estaba sin aliento, apenas pudo insistir en su demanda. ¿Quién va? Me encaminaba hacia mis aposentos cuando te vi inclinada sobre el alféizar, anunció él. Recién llegado, que ni sonreía ni se mofaba. Ribeteaba su timbre una nota de cinismo, aunque provista de una extraña calidez que arrancó un trémulo suspiro de la sacerdotisa. Confío que no estarás enferma ni trastornada, dijo el aparecido, aproximándose a Crisania. Era Raistlin quien la abordaba, no le cupo la menor duda pese a no vislumbrar su rostro, oculto tras la negra capucha. Sus ojos brillantes, fríos bajo los haces del argénteo satélite, lo identificaban de manera inequívoca. No, murmuró lacónicamente la eclesiástica. Desvió presta la mirada, ansiando que se hubiera esfumado la huella de sus sollozos y haciendo un supremo esfuerzo para contenerlos. Fue inútil, el cansancio, las tensiones sufridas, la conciencia de su derrota exigían un desahogo, se manifestaba en sendos riachuelos que surcaban sus mejillas. Vete, te lo ruego, dijo Crisania con los párpados entornados y un salado y amargo sabor de boca, consecuencia de las lágrimas que se introducían en su paladar. Sintió el tibio contacto de aquel cuerpo que la envolvía con su mera presencia, del suave terciopelo al acariciar su brazo desnudo. Olió un aroma especiado, mezcla de pétalos de rosa y los elementos de putrefacción, acaso alas de murciélago, el cráneo de algún animal inimaginable, que utilizaban los hechiceros en su arte. Paralizada por el penetrante efluvio, dio un respingo al percibir en su pómulo la caricia de unos dedos delgados, sensibles, fuertes, transmisores de un extraño calor. O bien la mano desalojó las lágrimas o éstas se evaporaron bajo su ardiente textura. Crisania no logró adivinarlo. Alzaron las yemas su mentón para apartarla de la luz nocturna y la dama quedó petrificada, ahogada por su propio pálpito. Mantuvo los ojos cerrados, temerosa de lo que podían ver, aunque sus sentidos permanecieron despiertos a aquel cuerpo enteco que la abrazaba con dulzura, perturbador. De pronto, Crisania deseó que la negrura de Raistlin la cobijase, la reconfortara en su desasosiego, anheló que su llama abrasadora conjurara el frío de sus entrañas. Levantó los brazos. Estiró las manos en su busca, mas él se había esfumado. Oyó el crujir de sus ropajes al retroceder por el callado corredor. Sobresaltada, la sacerdotisa abrió los ojos. Apretó, de nuevo llorosa, la mejilla contra el ventanal, si bien ahora sus lágrimas eran de júbilo. Gracias, paladine, susurró. El camino se abre despejado ante mí, no te decepcionaré. Una figura arropada en su negra túnica surcaba las dependencias del templo. Todos cuantos se tropezaban con la criatura se hacían a un lado presos del pánico, amedrentados por la cólera que se adivinaba, aunque invisible, bajo su lóbrega capucha. Al fin Raistlin se adentró en el pasillo de su aposento, se introdujo en la penumbra de este y, tras dar un seco portazo que casi resquebrajó la hoja, prendió una fogata mediante un gesto arcano. Las llamas chisporrotearon en la chimenea y el mago empezó a caminar de uno a otro lado de la estancia, profiriendo maldiciones contra sí mismo, hasta sentirse demasiado cansado para andar. Se desplomó.
entonces en una butaca, y contempló el ígneo espectáculo con ojos febriles. Insensato, se amonestó, debería haberlo previsto. ¿Cómo no he imaginado que este cuerpo posee, a pesar de su fortaleza, la gran debilidad que comparten todos los seres vivos? Por muy inteligente, disciplinado que sea, aunque crea tener bajo control mis emociones, una de ellas, invencible, se agazapa en las sombras como un ave rapaz, dispuesta a saltar sobre mí. Emitió un gruñido de rabia y se clavó las uñas en la carne, con tal violencia que no tardó en brotar sangre. Todavía puedo verla, admirar su tez de marfil y sus pálidos labios. Huelo su cabello, siento la ondulante suavidad de su persona cerca de mí. No. Se reveló en un alarido. No permitiré que eso suceda. O quizás. ¿Y si la sedujera? Se dijo de pronto. Así caería en las redes de mi poder. Tal idea se le antojó tentadora, provocó en sus entrañas un arrebato de deseo que convulsionó todas sus vísceras, más el talante calculador, lógico, que siempre lo alentaba se sobrepuso al momentáneo ardor. ¿Qué sabes tú del amor, de los raptos de los sentidos?, se preguntó. Eres un niño en tales cuestiones, más ignorante que el mentecato de Caramón. Las imágenes de su adolescencia poblaron su memoria como una tempestad. Frágil y enfermizo. Conocido por sus mordaces sarcasmos y su carácter hosco, Raistlin nunca atrajo la atención de las mujeres, a diferencia de su apuesto hermano. En aquella época, no obstante, lo absorbían tanto sus estudios de magia que apenas percibió la pérdida. Sin embargo, tuvo la oportunidad de experimentar una relación amorosa. Una de las novias de su gemelo, hastiada de la conquista fácil, decidió que aquella oscura réplica del guerrero podía resultar interesante. Hostigado por las bromas de su hermano, y de sus compañeros, Raistlin cedió a las insinuaciones de la joven, y ambos se embarcaron en una aventura que había de constituir un rotundo fracaso. La muchacha se entregó a los brazos de Caramón y el hechicero, por su parte, constató lo que ya sospechaba, solo hallaría él auténtico éxtasis en el mundo arcano. Pero su cuerpo, ahora más joven, más vital, más semejante al de su gemelo, bullía en una pasión que antes nunca sintiera. Anhelaba ceder a su dictado, se debatía contra el raciocinio que le aconsejaba desoír la apremiante llamada. Tras una encarnizada lucha, venció la mente. Acabaría por destruirme a mí mismo, comprendió, y, en lugar de favorecer mis designios, los entorpecería. Crisania es una criatura virginal, pura de cuerpo y de alma. En esa pureza radica su fuerza, la necesito moldeada pero intacta. Una vez tomada tan firme resolución, habituado a ejercer un perfecto dominio sobre su naturaleza humana a través del cerebro, el joven mago se relajó y acomodó en la butaca, dejando que el agotamiento se adueñara de él, lo acunara. El fuego se redujo a rescoldos, sus ojos se cerraron para inducirlo al descanso que renovaría sus energías. Pero, antes de abandonarse al sueño, sentado aún en el sillón, vislumbró una solitaria lágrima que brillaba a la luz de la luna con una vivacidad nada halagüeña. La noche de los hados seguía su curso en el interior del templo. Un acólito fue despertado en lo más profundo de su reposo con la orden de presentarse ante Quarath, al que halló en su dormitorio. ¿Me has mandado llamar, señor?, preguntó al clérigo elfo sin poder reprimir un bostezo. Tenía un aspecto desaliñado ya que, inevitablemente, se había puesto la túnica al revés en su prisa para atender al requerimiento de su superior en una hora tan intempestiva. ¿Qué significa este informe?, inquirió Quarath, a la vez que señalaba un pergamino depositado en su escribanía. El acólito se inclinó hacia adelante para leerlo, frotándose los embotados ojos a fin de extraer alguna coherencia de su contenido. Solo lo que dice, señor, anunció al cabo de unos segundos. Que Fistandantilus no es el responsable de la muerte de mi esclavo. Se asombró el eclesiástico. Me cuesta creerlo. Es del todo cierto, puedes interrogar tú mismo al enano, repuso el somnoliento joven. Confesó, después de ser persuadido con una suma substancial de monedas de plata, que había alquilado sus servicios la persona que aquí se menciona, porque deseaba vengarse de la iglesia. Al parecer, esta institución ha requisado sus propiedades en los aledaños de la ciudad. Conozco bien la causa de su inquina, exclamó Quarath. Y matar a mi esclavo es una
Acción muy propia de Onigion, insidioso y cobarde. No se atreve a encararse conmigo. Se hizo el silencio hasta que, transcurridos unos minutos, el elfo inquirió, al mismo tiempo que clavaba en el acólito una aviesa mirada. ¿Por qué fue ese gladiador y no otro quien cumplió el encargo? El enano me aseguró que se debía a un negocio secreto entre Fistandantilus y él. El primer trabajo, de esta índole que surgiera había de ser encomendado a Caramon. Eso no figura en el manuscrito, comentó Quarath sin desviar los ojos de su interlocutor. No, admitió este, ruborizándose. No me gusta la idea de referirme por escrito al mago. Podría leer su nombre, y temo su reacción. No te reprocho que tome ciertas precauciones, contestó el eclesiástico. De acuerdo, me doy por satisfecho. Puedes retirarte. El acólito hizo una callada reverencia y volvió, aliviado, al lecho. Quarath no imitó a su subordinado sino que pasó varias horas en su estudio, concentrado en examinar el informe. Pronto seré más asustadizo que el príncipe de los sacerdotes, quien ve sombras donde no las hay, susurró tras un largo rato de exhaustivas meditaciones. Si Fistandantilus quisiera acabar conmigo le bastaría con chasquear los dedos, debería haber comprendido que este no es su estilo. De todas maneras, en la sala de audiencias no se ha separado de la sacerdotisa, agregó en un mar de dudas. ¿Con qué intenciones? ¿Acaso tan solo con las que cabe imaginar? Se tranquilizó, no. Deja de ser un humano y, esta vez, el cuerpo del que se ha investido es más vital que los que suele arrastrar. El elfo esbozó una sonrisa mientras ordenaba la escribanía y archivaba el pergamino, con su acostumbrado esmero. Se acercan las fiestas de invierno, recapacito, apartaré de mi mente el asunto hasta que hayan concluido las celebraciones. Además, no está lejos el día en que el príncipe invocará a los dioses para que estirpen el mal de la faz de KRYNNI. Cuando eso suceda, tanto Fistandantilus como sus seguidores tendrán que refugiarse en las tinieblas que los engendraron. Bostezó y se desperezó, no sin antes resolver que se ocuparía de Onigion con toda celeridad. La noche de los hados había llegado casi a su término. Los albores matutinos despuntaban en el horizonte mientras Caramon, tumbado en su alcoba, contemplaba su línea grisácea. Mañana participaría en otra sesión de los juegos, los primeros desde el accidente. La vida no había sido grata para el gladiador en los últimos días. Nada cambió en apariencia, los otros luchadores eran veteranos que conocían a fondo los entresijos del espectáculo, su auténtico significado. No es un mal sistema, le aseguró Peragas, encogiéndose de hombros, la mañana siguiente a la intrusión de Caramon en el templo. Es mejor que matar a millares de hombres en el campo de batalla. Aquí, si un noble sufre la afrenta de otro, soluciona su feudo en privado y, de este modo, todos quedan satisfechos. Salvo el inocente que sucumbe a una causa que ni le interesa ni comprende, objetó el guerrero enfurecido. No seas pueril, lo reprendió Kiiri, que bruñía con ahínco una daga falsa. Tú mismo actuaste en un tiempo como mercenario, y no creo que te preocupasen mucho los objetivos que defendías. ¿Acaso no te vendías al mejor postor, al que más pagaba? Habrías luchado por otros motivos. Por supuesto que sí, protestó Caramon. A decir verdad, siempre guerreaba al lado de quienes merecían mi aprobación, no por dinero. Elegí a mi bando escrupulosamente, nunca ayudé a un litigante sin creer en la bondad de sus propósitos. Aunque me ofrecieran soldadas importantes las rechazaba de no estar convencido, y mi hermano pensaba como yo. Juntos. Enmudeció, con un nudo en la garganta. Además, prosiguió la Nereida ignorando su vehemente discurso, estos contratiempos confieren a los juegos un elemento de tensión nada desdeñable. A partir de ahora te batirás mejor. El hombretón rememoraba esta charla en la media luz del amanecer y trataba de extraer conclusiones con su mente metódica, lenta. Quizá Peragas y Kiiri tenían razón, quizá se comportaba como el niño que llora cuando su juguete preferido, el más bonito, le produce un corte doloroso. Pero, tras enfocar los argumentos de sus amigos desde 1000 puntos de vista, decidió que ambos se equivocaban. Todo hombre ostentaba el derecho de escoger su forma de vida, su manera de morir. Sin el libre albedrío la existencia carecía de sentido, nadie podía determinar el destino de otro. En esta hora ambigua, indefinida,
un peso aplastante cayó sobre los hombros de Caramón, quien se incorporó y, apoyado en el codo, escudriñó la estancia sin apenas distinguir el entorno. Sí estaba en lo cierto, si cualquier criatura debía tener su oportunidad, porque se obstinaba en recuperar a su hermano. Raistlin había preferido adentrarse en las sendas del mal en lugar de seguir las de la luz, y él se reservaba la prerrogativa de alejarlo de su camino. No era esto obrar en contra de sus propios principios. Sus pensamientos se remontaron a la época que evocara, sin proponérselo, mientras hablaba con Kiiri y Peragas, aquellos días anteriores a la prueba que fueron los más felices de su vida. Recordó, en efecto, sus tiempos de mercenario en compañía de su gemelo. Se complementaban a la perfección y siempre fueron bien acogidos por los nobles pues, aunque los guerreros abundaban como las hojas en los árboles, encontrar magos dispuestos a colaborar en la pugna era ya otro cantar. Al principio muchos aristócratas desconfiaban del aspecto frágil, quebradizo de Raistlin, pero pronto les ganaba su valor y, naturalmente, su destreza. La pareja de hermanos recibía lucrativos encargos. Estaba muy solicitada entre los señores solariegos. Sin embargo, no se dejaban impresionar por las cuantiosas ofertas. Como el guerrero le dijera a Kiiri, solo emprendían empeños dignos de su respeto. Gracias a Raistlin, recapacitó el guerrero. Nostálgico. Yo habría combatido para cualquiera que me lo hubiese propuesto, la causa, ¿cómo? Insinuó la gladiadora, poco me importaba. Era él quien insistía en que debía ser justa, rechazó más de un trabajo por considerar que entrañaba ayudar a un ser más fuerte a aumentar su poder y, así, devorar a otros menos afortunados. Y pensar que mi hermano hace ahora lo que tanto condenaba. Exclamó el hombretón sin alzar la voz, fija la mirada en el techo. O quizá no. Los magos afirman que crece a expensas de los más débiles, pero no puedo fiarme de ellos. Parsalian incluso admitió que fue él quien le lanzó al abismo y, por otra parte, Raistlin ha desembarazado al mundo del abominable Fistandantilus, una acción que todos han de calificar de beneficiosa. La otra noche, en el templo, él mismo me prometió que nada tuvo que ver con la muerte del bárbaro, de modo que no ha cometido ninguna felonía. Es censurable que se perfeccione en sus dotes arcanas. ¿Acaso lo hemos juzgado mal? No tengo derecho a imponerle una manera de proceder solo porque a mí me parece la correcta. Suspiró y, cerrando los ojos con el ánimo indeciso, preguntándose qué debía hacer, no tardó en quedar dormido. Su atormentada mente se colmó de los añorados aromas de los pastelillos de Taike. En un sueño inquieto pero reparador. El sol iluminó el cielo, la noche de los hados había terminado. Tasleov se irguió en su camastro y decidió que él, personalmente, impediría el cataclismo. Libro segundo. Capítulo 12. El incorregible Tas. Alterar el tiempo. Vociferó Tas con su proverbial entusiasmo, encaramándose a la tapia del jardín y saltando en medio de un macizo de flores, uno de los muchos que embellecían el sagrado recinto del templo. Había en el vergel varios clérigos que, en pequeños grupos, comentaban la algazara que presidiría las próximas fiestas de invierno. Remiso a interrumpir sus conversaciones, el kender obró de acuerdo con los cánones de la más estricta cortesía, se estiró entre las flores hasta que los paseantes se hubieron alejado, pese a que al hacerlo, empolvó sus vistosos calzones azules. Se le antojó agradable tumbarse junto a las rosas rojas, llamadas yamis por ser este el término que designaba la estación invernal, única en la que crecían. La temperatura era cálida, demasiado al decir de los habitantes de Istar. Tasleov sonrió socarrón, mientras recapacitaba que los humanos no sabían lo que querían. Si hiciera frío, como correspondía a esta época del año, también se lamentarían. Normal o no, la brisa tibia resultaba deliciosa. Quizás se hacía un poco difícil respirar a causa de la humedad, pero en la vida no se puede tener todo. Escuchó interesado a los clérigos que por allí pasaban y resolvió que las fiestas debían de ser tan espléndidas, que consideraría la posibilidad de asistir. Aquella misma noche se celebraría la inaugural, si bien terminaría temprano ya que todos necesitarían dormir, prepararse para los grandes acontecimientos que se iniciarían al alba del día siguiente y se prolongarían durante algunos días. Era
Esta la última manifestación de júbilo popular antes de que se instalaran los hielos y los crudos vientos invernales. Quizás acuda al acto de hoy, pensó. Había imaginado que una conmemoración organizada en el templo había de ser solemne, magna pero, también, tediosa, al menos desde su perspectiva de Kender. Pero tal como la describían los sacerdotes parecía prometedora. Caramon lucharía al día siguiente, siendo los juegos una de las actividades cumbre de la temporada. La Lid determinaría qué grupos habían de enfrentarse en la ronda final, la última antes de que los rigores atmosféricos forzasen la clausura del circo hasta la primavera. Los vencedores de este postrer enfrentamiento obtendrían la libertad, si bien se había prefijado quiénes serían los gladiadores que apoyaban al guerrero, y tal noticia había sumido a Caramon en una honda depresión. Taz meneó la cabeza y se dijo que nunca comprendería a su amigo. Le sorprendía toda aquella cháchara sobre el honor cuando, en realidad, solo se trataba de un juego. En cualquier caso, el estado del hombretón le facilitaba las cosas. No había de serle difícil escabullirse y disfrutar con plenitud. Pero no podía hacerlo. Tenía un asunto grave que atender, impedir el cataclismo era más importante que un par de fiestas. Debía sacrificar su propia diversión a tan elevada causa. Sintiéndose recto y noble, aunque quizás un poco aburrido, el Kender espió a los clérigos irritado, deseoso de que se esfumaran sin tardanza. Al fin su deambular los llevó al interior del edificio, y el jardín quedó vacío. Tras exhalar un suspiro de alivio, Taz se incorporó, recompuso su empolvado atuendo, arrancó una rosa para engalanar su copete de acuerdo con la estación y, presto, se encaminó hacia el templo. También el recinto estaba decorado en armonía con las festividades que se avecinaban. La belleza, el esplendor de sus estancias, dejaron a Taz sin resuello. Contempló su entorno embelesado, maravillado frente a los centenares de rosas y emis que, criadas en los vergeles de todo KRYNN, habían sido transportadas hasta el templo al efecto de que, con su dulce fragancia, impregnaran los corredores. Las coronas y guirnaldas de arbustos de flor perenne aportaban al conjunto su aroma especiado, silvestre, reverberando la luz solar en sus hojas puntiagudas o de sierra, enlazadas mediante cintas de terciopelo encarnado y plumas de cisne. En casi todas las mesas había cestas de frutos raros, exóticos, obsequios llegados de los confines de Ansalón para disfrute de los moradores del santuario, uniéndose a su colorido las innumerables fuentes de pasteles y golosinas. Taz no pudo por menos que pensar en Caramon y se apresuró a atiborrar sus bolsas, seguro de que aquellos manjares harían las delicias de su compañero. Nunca lo había visto entristecido ante una torta de almendra cubierta de azúcar lustre. El Kender recorrió las salas exultante de júbilo, tanto que a cada instante olvidaba el motivo de su venida y tenía que recordarse a sí mismo su trascendental misión. Nadie reparaba en él, los clérigos estaban demasiado ocupados en discutir sobre las celebraciones, los espinosos asuntos de gobierno o ambas cuestiones. Pocos fueron los que se volvieron a fin de examinar al intruso y, cuando un guardián le lanzaba una mirada severa, Taz se limitaba a sonreírle, saludar y seguir su camino. Constató así la veracidad de un antiguo proverbio de su raza: no cambies de color para mimetizarte con los muros, finge pertenecer al ambiente y serán ellos los que se adaptarán a ti. Después de doblar incontables recaudos, de hacer varias pausas con el propósito de investigar objetos interesantes, algunos de los cuales fueron a parar al fondo de sus saquillos, Tazleov se introdujo en el único corredor que no estaba adornado, que no atestaban alegres criaturas ajetreadas en los preparativos de las celebraciones, que permanecía aislado de la algazara. Ni siquiera resonaban en sus paredes las voces de los coros que ensayaban los himnos especiales de la ocasión. Y sus cortinas se hallaban corridas para obstruir la radiante luz solar. Era frío, oscuro, amenazador. Más aún de lo habitual por el contraste que ofrecía con el resto del templo. Taz surcó el pasillo de puntillas, no por miedo a ser descubierto, sino porque el silencio y la soledad que lo cercaban parecían exigirle esta conducta, anunciarle que incurriría en una grave falta de no respetar la lóbrega quietud. Lo último que el Kender deseaba era ofender a un corredor, así que acató su mandato sin que cruzara por su mente la idea de observar a Raistlin, de sorprenderle en el acto de realizar algún prodigio sobrecogedor.
Al aproximarse a la puerta oyó la voz del mago y, a juzgar por el tono que empleaba, supuso que tenía un visitante. ¡Qué contrariedad! Se lamentó el hombrecillo en su fuero interno. Habré de esperar a que se vaya esa persona para hablar con él, y mi empeño es de la mayor urgencia. Me pregunto cuánto tiempo durará su entrevista. Aplicando el oído al cerrojo con la exclusiva finalidad, por supuesto, de averiguar si la secreta conferencia se hallaba en pleno apogeo o estaba a punto de concluir, dio un respingo al detectar un timbre femenino dentro de la alcoba. Me resulta familiar, reflexionó, a la vez que aguzaba sus sentidos. Claro, es Crisania quien habla. ¿Qué hace aquí? Tienes razón, Raistlin, declaró la dama con un suspiro, se agradece esta tranquilidad en medio del bullicio de los exuberantes pasillos. La primera vez que recorrí la zona donde ahora estamos me sentí atemorizada. Puedes reírte si quieres, pero es cierto. En particular el corredor C. Me antojó gélido, desolador, si bien ahora son las otras dependencias las que me asfixian con su exacerbada calidez. La decoración de las fiestas contribuye a apesadumbrarme, me indigna este despilfarro cuando tantos necesitados podrían gozar de un cierto bienestar si se les entregase tan solo una pequeña suma de dinero. Se interrumpió, y Tas percibió un murmullo de ropa. Intrigado por el repentino silencio, el kender cesó de escuchar para otear el panorama. A través del ojo de la cerradura distinguió el interior del aposento donde, pese a estar echado el cortinaje, brillaba la tenue luz de unas velas. Crisania estaba sentada frente al hechicero, sin duda el crujido que antes detectara fue producido por algún gesto de impaciencia de la sacerdotisa. Tenía la cabeza apoyada en la mano, y la expresión de su rostro denotaba perplejidad, confusión. No fue este hecho lo que desorbitó las pupilas de Tas Leof, sino el cambio que se había operado en la mujer. Habían desaparecido su sobria túnica blanca, el no menos discreto peinado. Al igual que las otras sacerdotisas del templo vestía un ropaje albo, sí, pero profusamente bordado, y en sus brazos desnudos un brazalete dorado realzaba la pureza de su piel. El cabello, antes recogido, caía ahora en cascada sobre sus hombros, suave como un chal de seda. Incluso se adivinaba una nota de color en sus pómulos, un calor en aquellos ojos que observaban a la figura de túnica negra sentada a escasa distancia, de espaldas a Tas. Taike estaba en lo cierto, decidió el kender. No sé por qué vengo aquí, dijo Crisania tras una breve pausa. Yo sí, masculló Tas, ladeando de nuevo la faz para que sus tímpanos captasen la conversación. Siempre que te visito, continuó la voz femenina, me anima una ferviente esperanza, que tú te encargas de trocar en desaliento. Intento mostrarte el camino de la justicia, de la verdad. Persuadirte de que solo adentrándote en esa senda restituirás la paz al mundo, pero tú tergiversas mis palabras en tu propio interés. Te equivocas, repuso Raistlin. Tú concibes preguntas y yo me limito a abrir tu corazón para ayudarte a darles forma. Los titubeos no parten de mí, y así debe ser, añadió, con un nuevo murmullo que indicaba acercamiento. No creo que Elistan apruebe la fe ciega. Tas advirtió la nota de sarcasmo que se desprendía de la voz del mago, pero Crisania no delató la menor suspicacia en su franca respuesta. No, mi anciano superior nos invita a inquirir sobre todo aquello que no comprendamos. Explicó, y, con frecuencia, nos recuerda el ejemplo de Goldmoon, quien propició merced a sus preguntas el regreso de los auténticos dioses. Pero tu caso es distinto, en lugar de ilustrarme me propones interrogantes que me sumen en el desconcierto, en la consternación. Conozco esas emociones, susurró el hechicero, tan quedamente que el kender apenas le oyó. La sacerdotisa se agitó en su asiento y Tas, al detectar su movimiento, se arriesgó a dar una rápida ojeada. Raistlin estaba a su lado, posada la mano en el blanco brazo. Al pronunciar el su breve frase, Crisania se había aproximado aún más para, en un gesto instintivo, cubrir su mano con la suya. Habló al fin la dama, en un tal acceso de esperanza, júbilo y amor que el cuerpo del hombrecillo se estremeció hasta en los más hondos recovecos. ¿Eres sincero conmigo?, indagó. He logrado ejercer alguna influencia sobre tus inquebrantables convicciones. No, no apartes los ojos. Veo en tus rasgos que no he orado en el desierto,
que me hallo presente en tus meditaciones. Nos asemejamos tanto el uno al otro. Lo supe. Desde nuestro primer encuentro, aunque esboces esa sonrisa burlona. Adelante, mófate, no me harás vacilar. En la torre afirmaste que mi ambición no es inferior a la tuya y tenías razón. Nuestras aspiraciones adoptan formas distintas, pero son tan antagónicas como en principio pensaba. Ambos llevamos una existencia solitaria, consagrada al estudio, sin confiarnos ni siquiera a los seres más allegados. Tú te envuelves en penumbras y, sin embargo, he podido penetrar su manto, descubrir la luz, el calor. Tas aplicó el ojo a la cerradura, no quería perderse la escena. Va a besarla, aventuró. Excitado. Esto es fantástico, imagino la reacción de Caramon cuando se lo cuente. No vaciles, necio. Urgió impaciente a Raistlin, que aferraba con sus manos los brazos de la mujer. ¿Cómo puedes resistirte? Insistió clavados los ojos en los labios entreabiertos de Crisania, en el brillo de sus pupilas. De pronto, el hechicero soltó a su oponente y se levantó, dándole la espalda. Será mejor que me dejes, le rogó en hosca actitud mientras Tasleov se apartaba. Decepcionado, de la puerta. Apoyóse el hombrecillo en el muro y, en esta postura, oyó unas ásperas toses, sucedidas por la acariciadora voz de la sacerdotisa al tratar de apaciguar el inesperado ataque. No es nada, la tranquilizó el nigromante, a la vez que abría la puerta. He sido víctima de arrebatos similares en los últimos días. No adivinas la causa. Tasleov se apretó contra la pared, temeroso de interrumpirles y, también, de perderse algo interesante. No has sentido nada. Quizás sí, respondió, cauta, Crisania. ¿A qué te refieres? A la ira de los dioses, dijo Raistlin. No era esto lo que esperaba la eclesiástica, si bien a Tas le pareció una evasiva muy propia del mago. Desalentada, la dama cejó en su empeño. Su furia se abate sobre mí, como si el sol se aprestara a incendiar nuestro planeta. ¿Acaso sea la inminente catástrofe el motivo de nuestra infelicidad? Es posible, disimuló ella. Mañana será el equinoccio, prosiguió el hechicero, y, dentro de 13 días, el príncipe de los sacerdotes expondrá su demanda. Así lo ha planeado junto a sus ministros. Las divinidades lo saben, de modo que le han enviado una advertencia, la desaparición de los clérigos. Pero de nada les sirve, el dignatario no ha prestado atención al aviso. A partir de este momento las señales del cielo adquirirán una creciente fuerza, una mayor claridad. Has leído las crónicas de los 13 últimos días, de Astinus. No constituyen un texto agradable, y vivir la experiencia que relatan resultará todavía más ingrato. Vuelve con nosotros antes de que se cumplan los presagios que te atormentan, le propuso la dama, iluminado su semblante. Parsalian dio a Caramon un ingenio mágico que nos catapultará a nuestro tiempo. El Kender aseguró. ¿De qué ingenio hablas?, preguntó Raistlin, con un extraño tono que provocó un escalofrío en la espina dorsal de Tas y el sobresalto de Crisania. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo funciona? Lo ignoro, admitió, desolada, la sacerdotisa. Yo puedo informarte, ofreció Tasleov, abandonando su escondrijo. Disculpadme, no era mi intención asustaros. Por cierto, felices fiestas de invierno a ambos, les deseó para mitigar la tensión y extendió la mano, que nadie apretó. Tanto Raistlin como Crisania lo escrutaron con la expresión que uno adoptaría al hallar una araña viva en su ropa. Sin impresionarse por sus rostros desencajados, el Kender reanudó su plática. Embutida la desdeñada mano en el bolsillo. Ese objeto que tanto te interesa es algo espléndido, muy curioso, comenzó a divagar, pero, al ver que el nigromante encogía los ojos de una manera poco halagüeña, procedió a describirlo sin más preámbulos. Verás, cuando está desdoblado se asemeja a un cetro, coronado por una bola repleta de incrustaciones de joyas. Tiene el tamaño de un brazo, tal es su envergadura, añadió, separando sus miembros para dar una idea más exacta. Pero Parsalian invocó un hechizo y se cerró sobre sí mismo hasta reducirse a las dimensiones de un huevo, colaboró Raistlin. Exacto. Se entusiasmó Tas. ¿Cómo lo sabes? He tenido ocasión de ver ese artefacto,
contestó el mago, ribeteada de nuevo su voz de un singular sonido, un temblor que delataba miedo. Nerviosismo. El Kender no atinó a distinguirlo. ¿Qué es lo que te inquieta?, inquirió Crisania, que también se había apercibido de su enigmático timbre. Raistlin no reaccionó, su semblante se había convertido en una máscara impenetrable. No debo precipitarme, estudiaré el asunto a fondo antes de darte más explicaciones, Siseo al fin. ¿Y tú, qué hacías detrás de la puerta?, interrogó a Tasleov con sus fulgurantes iris clavados en el hombrecillo. ¿Te trae algún encargo, o simplemente te dedicas a escuchar las conversaciones ajenas? Por supuesto que no, se reveló Tas ofendido. He de hablar contigo, si la sacerdotisa ha terminado, claro, rectificó al observar la indignación de la dama. Nos veremos mañana, insinuó esta, dirigiéndose al mago y asumiendo frente al Kender la altivez que la caracterizaba. No lo creo, negó Raistlin. No asistiré a la gran fiesta. Yo tampoco pensaba ir, balbuceó Crisania. Cuentan con tu presencia, la reprendió el hechicero. Además, he descuidado mis deberes. Demasiado tiempo para disfrutar del placer de tu compañía. Comprendo, se resignó la mujer. Se mostró distante, indiferente, pero Tas adivinó la frustración que se ocultaba tras esta actitud. Buenos días, caballeros, se despidió al constatar que Raistlin guardaba silencio, firme en su rechazo. Inclinando la cabeza en una leve reverencia, Crisania dio media vuelta y se alejó por el sombrío corredor. Sus ropajes blancos, en su sutil revoloteo, parecían absorber la escasa luz para llevarla consigo. Saludaré a Caramon de tu parte, vociferó Tas antes de que se desvaneciera tras el recodo. Sí. Bien, ella no se dignó mirarle. Me temo que el guerrero le causó una pésima impresión, añadió. Con los ojos puestos en Raistlin, aunque no es de extrañar, pues, cuando se conocieron, tu hermano estaba dominado por el aguardiente enanil. ¿Has venido para hacer una apología de ese grandullón?, indagó Raistlin en un nuevo acceso de tos. Porque si es así, tendré que rogarte que partas sin demora. Oh, no. Se apresuró a desmentir el Kender. Estoy aquí con el único propósito de impedir el cataclismo. Por primera vez en toda su existencia, el hombrecillo pudo vanagloriarse de dejar perplejo al imperturbable mago. Sin embargo, no duró mucho su satisfacción. La faz de su oponente palideció, los espejos de sus pupilas se diluyeron como invitando al espantado Kender a penetrar las ominosas, ardientes profundidades que salvaguardaban sus manos, tan fuertes como las garras de un depredador, se hundieron en su carne dolorosamente y, al cabo de unos segundos, Tasleorf se encontró en el interior del dormitorio. Cerróse la puerta con estrépito y, sin contemplaciones. Raistlin lo imprecó. ¿Cómo se te ha ocurrido semejante idea? ¿Quién te la ha dado? Tas retrocedió unos pasos y examinó la estancia angustiado, obediente a un sabio instinto que le aconsejaba buscar un lugar donde ocultarse. Fuiste tú, balbuceó, o, para ser más exactos, algo que dijiste sobre las alternativas que ofrecía mi viaje en el tiempo. La otra noche comentaste que este hecho podía cambiar el curso de la historia, y evitar la catástrofe se me antojó un buen comienzo. ¿Cuáles son tus planes?, siguió interrogando el nigromante, tan encendida su persona que él Kender sudaba con solo ojearla. Antes de entrar en acción deseaba consultarte y, si tú estabas de acuerdo, el Kender confiaba en que Raistlin fuera sensible al halago, estudiaría la manera de persuadir al príncipe de los sacerdotes del error que se dispone a cometer, un error de extrema gravedad por sus funestas consecuencias. Una vez oiga mis reflexiones se abstendrá de proferir demandas ante los dioses. Estoy seguro de ello, aseveró el hechicero frío, controlado, pese a que el hombrecillo creyó detectar un incomprensible alivio en su tono. En principio apruebo tu proyecto, pero ¿y si rehúsa escucharte, si no permite que expongas tus argumentos? No había pensado en esa posibilidad, confesó el Kender cabizbajo. Emitió un suspiro, y propuso, será mejor que regresemos a casa. Existe otra opción, susurró Raistlin, sentándose en su butaca y escudriñando a su interlocutor con aquella mirada turbulenta, ambigua. Hay un método infalible para alterar los acontecimientos. Un método que puedo garantizar. ¿De verdad?
Se asombró Taz, renacido su entusiasmo. ¿De qué se trata? De utilizar oportunamente el ingenio mágico, le reveló el nigromante con las manos extendidas. Encierra facultades, poderes mucho más vastos que los que Par-Salian describió a mí. Estúpido hermano. Actívalo el día del cataclismo y destruirá la montaña ígnea lejos del mundo, donde su estallido no pueda dañar a nadie. Sería estupendo, exclamó el Kender sin resuello, mas la duda vino a ensombrecer su alegría. ¿Y si te equivocas y, al manipularlo, no surte efecto?, preguntó. Nada pierdes con intentarlo, declaró Raistlin. Si, por algún motivo, no funciona como es de prever, cosa poco probable ya que fue concebido por magos de la más alta estirpe, al igual que los orbs de los dragones. Sí, respondió el nigromante, irritado por esta interrupción. En el caso de que no responda a mis esperanzas, siempre puedes usarlo para escapar en el último momento, concluyó, sonriendo, frente a la ingenuidad del hombrecillo. Con Caramon y Crisania, apostilló este. Raistlin permaneció mudo, pero Taz estaba demasiado exaltado para advertirlo. ¿Qué ocurrirá si Caramon decide abandonar Istar antes de la fecha clave?, apuntó el Kender, movido por un súbito temor. No lo hará, lo tranquilizó el enigmático humano. Deja ese asunto en mis manos, añadió, al verle presto a protestar. Hubo una larga pausa, en la que Tazleof se concentró en hondas meditaciones. Al rato, con él ceño fruncido, manifestó sus resquemores. El guerrero nunca me confiará ese artilugio, fiel a la promesa que hizo a Par-Salian de protegerlo con su vida. Lo somete a una estrecha vigilancia y, cuando debe ausentarse, lo guarda bajo llave en un baúl. Si le cuento para qué lo quiero no me creerá, no consentirá en desprenderse de algo tan sagrado. No es necesario que se lo pidas abiertamente, sugirió Raistlin. El día del cataclismo coincide con la confrontación final en la arena, de modo que si el ingenio desaparece durante unas horas no lo notará. Eso sería robar. Se indignó el Kender. Digamos más bien que te limitarías a tomarlo prestado, lo corrigió el mago, retorcidos sus labios en una mueca socarrona. La causa lo merece. Caramon no se disgustará, al contrario, se sentirá orgulloso de ti. Le conozco, hemos compartido muchos avatares. Tienes razón, comprendió Taz con una llama de júbilo en los ojos. Me convertiré en un héroe, más ensalzado que Cronintisclenot. ¿Cómo aprenderé el manejo del objeto mágico? Te daré instrucciones, ofreció Raistlin, acosado por un nuevo ataque de tos. Vuelve dentro de 3 días, ahora debes irte para que pueda reposar. Por supuesto, obedeció el Kender, avanzando hacia la puerta. Preso de una nueva vacilación. Se detuvo en el dintel y se disculpó, no te he traído ningún obsequio para conmemorar las fiestas. Te equivocas, acabas de hacerme un presente de incalculable valor. Gracias. De verdad. El hombrecillo no daba crédito a sus oídos. Supongo que te refieres a mí. Designio de impedir el cataclismo. Carece de importancia, en realidad. De pronto, se encontró en medio del jardín, hablando a los rosales junto a un atónito clérigo que, tras ver cómo se materializaba en el linde del camino, le miraba desconcertado. Por la barba del gran Reorx. Se admiró Tazleof. Cuánto me gustaría ser capaz de obrar estos prodigios.